Buenas tardes con todas, con todos. Bueno, hoy tenemos la buena compañía de Mariane Varkin, que es una amiga que está trabajando en Chile, en la Universidad de Chile. Bueno, yo voy a presentarla en español y claro, ahí podemos hacer como hemos hecho nuestra política de lenguas, ¿no? La persona habla como se sienta más cómoda, ¿no? Puede hablar en portugués, en español, como sea. Si hay alguna necesidad de aclaración, nosotros lo aclaramos con todo gusto, ¿no? Aquí se me permiten, yo leo una pequeña biodata de Marianne Varken, que es traductora y docente universitaria. Es doctor y magíster en estudios de la traducción por el programa de estudios de la traducción de la Universidad Federal de Santa Catarina. Es un programa muy tradicional, muy respetado en el tema de traducción en Brasil, ¿no? Está en el sur de Brasil. Y hoy día es profesora visitante de lengua portuguesa, literatura y cultura brasileña en la Universidad de Chile, en el marco de este nuestro programa, Lectorados Guimarães Rosa, ¿no? Que es una iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil. Entonces, ella está ubicada en el Departamento de Lengua Portuguesa que existe en la Universidad de Chile, en Santiago de Chile. Es formada, ¿no?, en lengua española y literaturas de lengua española, también formada en portugués por el Centro Universitario Leonardo da Vinci. Es profesora de portugués como lengua adicional, ¿no? Y integra a algunos grupos de investigación como el Núcleo Corpus del Español Escrito, con marcas de oralidad, de la misma Universidad Federal de Santa Catarina. También integra el consejo editorial del Labisur. Yo les envío aquí la página del Instagram de esta muy interesante iniciativa editorial, ¿no? Entonces hay un sello, ¿no? Labisur, que es parte de un laboratorio de formación en cultura popular del noreste, ¿no? De Brasil, nordestina, y también de culturas populares ibéricas, ¿no? Es un grupo de investigación también que está ubicado en la Universidad Estadual del Estado de Ceará, en la costa atlántica de Brasil, al noreste, ¿no? Entonces, bom, muito bem-vinda, Mariane, um prazer, né? Muito obrigado por aceitar esse convite, né? Eu acho que é um projeto muito interessante que você vai apresentar para a gente, né? E, assim, vamos fazer como se fosse uma conversa, né? Para poder compartilhar essas atividades que você tem em andamento, né? Então, a gente faz um primeiro momento com a apresentação sua, eu vou passando, você vai me avisando, eu vou passando os slides, e depois a gente abre para comentários, né? Perguntas do pessoal. Bem-vinda, viu? Obrigada, Antônio. Eu acredito que a grande maioria aqui no encontro somos mais hispanoparlantes ou aqui estamos mais entre brasileiros? Más Teus estu... hispanoparlantes. Bueno, entonces mira, a mí me encanta, yo soy así, me siento a gusto hablando los dos idiomas. Ustedes notarán que tengo acento chileno, ¿cierto? Mi especialidad. Hace más de 10 años que busco estudiar la literatura chilena y que busco saber más y especializarme en el castellano chileno. Entonces,
Si a lo mejor se me escapa alguna expresión, algo así muy de aquí, ustedes me preguntan, ¿ok? Entonces, bueno, como Antonio ha dicho, toda mi formación ha sido en UFSC. Y bueno, UFSC está ubicada en una isla, en la isla de Florianópolis. Y les cuento que cuando yo empecé mi pregrado ahí, ya había antes vivido en Chile, entonces, y antes de mis estudios formales en literatura, yo había tenido una vivencia en Chile y una formación en comercio exterior aquí. En Chile llegué en 2002, tomé un bus y vine a Chile en bus 36 horas y tuve una vivencia anterior de mis estudios formales en letras en la universidad. Y de verdad que para mí, Antonio, fue tremendo tener la oportunidad de poder estudiar en una universidad federal y pública. Era un sueño mío de joven, que era una cosa muy inalcanzable cuando uno sale de una ciudad muy chiquita. Entonces, yo empecé mis estudios en la literatura y letras, en la maturidad, y fue como un premio, me sentí premiada. Entonces, siempre estudiar para mí era un privilegio. Dediqué pregrado estudiando literatura chilena, la literatura de Nicanor Parra, hermano de Violeta Parra. Y ahí en el pregrado estudié chistes y publicaciones de verso y poesía en postales en tiempos de autoritarismo y censura en Chile. Después del magíster, estudié sermones y prédicas del Cristo de Elche, que é um monólogo dramático na obra também de Nicanor Parra, que era matemático e físico, então havia muito juego, sarcasmo. En el magíster me dediqué a estudiar Wittgenstein y todo que tiene que ver con eso. Y después, para el doctorado, me dediqué entonces a pensar la traducción de una obra poética que foi publicada em disco de vinilo. E el objeto de estudio era La Cueca Larga, um disco de vinilo com poemas de Parra e com música de Violeta Parra, e que foi ilustrado por Nemesio Antunes, um grande pintor e artista aqui de Chile, que de hecho em tempos complicados tuvo uma rádio em Nova York. Y entonces él invitaba poetas y estaba todo eso de agenciamiento cultural desde el exilio, ¿no? Manteniendo un puente con Chile. Para la tesis de mi doctorado, entonces se me surge el concepto del heterogéneo y leo a Cornejo Polar y es una referencia para que yo piense qué sería la traducción. Entonces yo veo la traducción como aproximación, como amistad, como una manera de dialogar, ¿cierto? Y entonces la veo así, tal cual, heterogénea. Eso es algo para mí muy importante. Cuando me presento para el lectorado, yo, no sé si tú te acuerdas, Antonio, que para mí es vital, pedían más que nada los planes de clase, pero yo hice cuestión y quise enviar un proyecto porque yo quería traer a Chile un Brasil heterogéneo. Una vez que yo pasé más de 10 años trabajando Chile en Brasil, me sentía muy, muy confortable, a gusto de presentar a un Brasil para Chile. Entonces, siempre me dediqué a ese estudio comparado Chile-Brasil. Puede pasar, Antonio. Sí. ¿Eso pasó? Bueno, sí. Y bueno, entonces, ¿cómo abro? Entonces, ¿cómo empiezo mi trabajo como lectora en la Universidad de Chile? Yo llego en octubre de 2024, entonces hay toda una llegada que cuando el semestre ya había empezado. Entonces, empecé con presentaciones de libros brasileños en librerías, en espacios públicos, y
Y así fue genial, ¿no? Presentamos traducción de Lima Barreto en una librería que estaba muy cerca a un parque. Entonces la gente venía del trabajo y empezaba a escuchar a nosotros hablando de traducción. Gente con corbata y traje, ¿no? Que venía para el vino de honor y escuchar hablar de traducción y presentación de libros de traducidos, ¿no? Aquí en Chile, si uno se pasea por las librerías, encuentra mucho Clarice Lispector, edición lujo. Entonces, la llegada de la literatura en Brasil en las librerías es algo como inalcanzable un poco para mis estudiantes, porque es una edición muy cara, tapa dura, colección. Entonces, es como que se aleja a ese público mío que son estudiantes. Entonces, presentar libros y traducciones hechas por académicos era como una manera de acercar a mis estudiantes a una lectura de literatura brasileña que no fuera tan cara, ¿cierto? Uh, el primer momento que hago clase es un curso intensivo en enero, que ahí estaba fuera de la malla de la universidad, sí, del semestre lectivo, y sí era abierta a toda la comunidad. E esse curso intensivo, que era em enero, imagínense, época de la gente ir de vacaciones, foi genial porque aí vieram actrices, cantantes, outras profissões muito interessadas em Brasil. E eu pensei, que título, não? Que título vou a poner aí para um curso intensivo que era 5 semanas, 4 dias em la Universidade de Chile, e el cierre, Antonio, foi en el Instituto Guimarães Rosa. Y ahí llevé a mis estudiantes a la biblioteca. Aquí tenemos una biblioteca gigante que está un poco alejada de la universidad. Entonces, en general, la gente no sabe que existe acceso gratis a una tremenda biblioteca. Entonces, fue una manera de llevar los estudiantes de la Chile ahí también a um espaço de la embajada. Chamei esse curso Isso Aqui O, é um pouquinho de Brasil iaiá, porque aí já empiezo a jogar com a língua, esse acento, o circunflexo que não tem no espanhol, certo? O diminutivo, que é tão interessante e tão importante para a nossa cultura, né? E esse iaiá, essa ginga, como he dicho, me interesa mucho la rima, la musicalidad. Entonces me pareció interesante abrir un curso ya presentando, oye, eso vendrá pronto, ¿no? Ese portugués brasileño, porque antes teníamos un lectorado de Portugal. Entonces quise ahí, mira, hay cambios y vamos a hablar de eso. Pero bueno, ¿de dónde viene ese verso? Ese verso viene ahí de una letra ahí de Ari Barroso, y bueno, está consolidado, es una música muy representativa aquí en Brasil, muy fuerte, conocemos esa canción, ¿no? Y puede pasar, Antonio, el slide. Hay una información así para que se ubiquen, ¿no? En el contexto. Entonces, es un compositor brasileño que escribe esta letra, também foi autor de Aquarela do Brasil, certo? Que vem com uma samba Exaltación, certo? E Ari Barroso falece em 1964. Vocês sabem que é um tempo complicado, 64, certo? Pode passar, Antônio. Sí, apenas quisiera hacer un pequeño comentario, Mariani, apenas por Sim. curiosidad. En nuestras actividades ya hace como 2 años, yo traté de presentar a Ari Barroso, ¿no? Con una canción que es citada en la primera novela de Jorge Amado, El País del Carnaval. Ahí hay una canción que es bien controvertida, ¿no? Danela, ¿no? Pégala, ¿no? Isso mesmo. Entonces ahí como que empezamos a hablar un poco, pero sí, me encanta este flujo en tu trabajo, ¿no? Entre poesía y música, muy interesante. Voy a pasarlo aquí, perdón.
Claro, porque heterogêneo? Porque eu queria sair-me desse Brasil do carnaval, desse Brasil estereotipado que é um pouco apresentado por algumas canções como as de Ari Barroso. Eu queria sair desse Brasil do Cristo Maracanã, não porque tenho algo em contra isso, não, todo o contrário, me encanta, pero eu queria passear-me por outro Brasil, um Brasil outro, sair porque estava muito, essa imagem muito consolidada. De hecho, era algo que sempre mis estudantes diziam: ah, vocês brasileiros são sempre felizes. Ah, e aí uma imagem, somos felizes, não tem nenhum problema, somos del carnaval, e lo erótico e lo exótico, certo? Muito, muito forte. E foi apresentado muitas vezes justamente nessas canções, não? Canções. Isso aqui oh, é um pouquinho de Brasil e aiá, este Brasil que canta e é feliz, feliz, feliz. Porque é o que suena, parece que sempre somos felizes todo o tempo, não? E en el discurso de mis estudiantes, ¿por qué? ¿Por qué te interesa Brasil? ¿Por qué quieres estudiar a Brasil? Ah, porque me encanta Brasil, porque ustedes son más felices que nosotros, ustedes tienen el carnaval, entonces hay toda essa imagem de Brasil, né? Então, e também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça, ai, ai, e não se entrega, não. Passe o que passe, nós outros vencemos alegres e fortes, certo? Este Brasil que canta e é feliz novamente. Então, é um ênfase em nossa felicidade. E aí eu poderia, además de trazer esse carnaval de Henri Barroso, podemos pensar em personagens como Carmen Miranda, esse estereótipo, sim, que canta o que a baiana tem, põe as frutas em la cabeça e hace, tem tremendo êxito em Hollywood, certo? Bueno, entonces quería problematizar y hacer la reflexión de todo eso. Puede pasar. Y ahí, bueno, dejo aquí después para Antonio también en los slides. No voy a poner aquí, pero también arriba Roso tienes Acuarela do Brasil. Entonces, fue una imagen construida desde nosotros, ¿no? En diferentes momentos. Tenemos el cine, como he dicho, Carmen Miranda, las artes, las canciones, una imagen país construída, um projeto, poderíamos pensar. Pode passar. Pero aí, bueno, se temos nós essa samba, essa exaltação, esse estereótipo de nação, eu trago aqui Florencia Garamuño para dizer, bueno, não estamos solos, certo? Nosotros não estamos solos. Florencia Garamuño eu recomendo muitíssimo que leamos, é uma referência importante de mi tesis. Ella pensa todo o movimento social y periférico del tango y de nuestra samba. Y la importancia de estos bailes para la imagen país, para la constitución de un estado. Ella hace comparaciones ahí entre tango y samba. Pero bueno, yo estoy en Chile y esas referencias de mi tesis y la tomo para pensar la samacueca. Nosotros en Chile tenemos la samacueca, baile nacional, que por decreto, Pinochet puso, bueno, esa es la samba nacional, la samacueca, hay que bailar así, y de hecho empieza toda una enseñanza en la escuela, porque Pinochet quería un baile nacional. Él quería mucho que hubiera un baile, que toda la gente bailase de determinada manera, y impuso que en la escuela sí que se enseñara la samacueca. Entonces, no estamos solos en la región, y ahí esa problematización, ¿en qué sentido se apropia el Estado de una cultura, se apropia el Estado de un baile, y qué pasa ahí, y cómo es, evoluciona eso, ¿no? Y qué transformaciones causan en el país. Puede pasar. De hecho, hay que decir que estoy encantada que Fernanda me invitó a una mesa donde voy por fin conocer a Florencia Garramuño.
estaré en una mesa y voy a mediar. Me encantó el evento Veredas, estaré con ella. Bueno, e aí, pensando isso, não? Pensando na importância dessa imagem país feliz, de la samba, nos colocando aí como países hermanos tango, samba, samba cueca, também me gostaria pensar e trazer essa referência de Lilia Moritz Schwartz, que também abre Cátedra Brasil aqui em Chile, Antônio, quando eu chego, em 2024, eu digo, em manos, tinha meu livro de Imagens da Branquitude, da Lilia Moritz Schwartz, e ela chega justo quando eu digo e abre Cátedra Brasil e problematiza isso de la imagem país e como foi por la pintura imagem construída a imagem desse Brasil que põe na periferia sempre, em la imagem, em las pinturas, al afrodescendiente, ¿no? Y de qué manera el blanco predomina, las relaciones de poder ahí a lo largo de décadas, ¿no? Una construcción de país por imagen, música y esos bailes, ¿cierto? Aquí, para pensar y para que hablemos después del nombre del país, Brasil. E esse nome? E que carga esse nome? Então, Lilia Moritz Schwartz destaca em seu livro Imagens da Branquitude, publicado em 2024, disse: Sérgio Buarque de Holanda, em Visão do Paraíso, recorda uma antiga tradição celta que explicaria o nome do nosso país. Segundo ele, certas ilhas atlânticas eram famosas por contarem com plantas como a urcela e o sangue de drago, responsável por um produto tintorial de cor púrpura. Além do mais, o historiador defende, então, a ideia de que o toponimo seria resultante de expressões irlandesas, Rei Bresail e o Brasil, que, por sua vez, guardariam o significado de Ilha Afortunada. Essa versão daria conta de justificar o nome Brasil, estranhamente presente em vários mapas do início do século XVI. Então, realmente eu tinha lido esse livro da Lilia por outros motivos, que era a questão da imagem, mas quando eu vou trabalhar o Brasil e o seu nome, eu encontro essa referência que eu trago para compartilhar com vocês para a gente conversar. Bueno, me parece interessante, então, ir a los outros slides, Antônio, que hay mais. Bueno, e aqui traigo um mapa, certo? De los nombres aí de nossos países, e há diferentes, digamos, possibilidades. Aí vem vermelho como brasa, né? Terra de Colombo, Pequena Veneza. Então, é um mapa ilustrativo, certo? Pero como o nome é importante, e de onde e como, de que maneira nos nombramos aí no continente. Pode seguir. E, bom, temos outras explicações, e aí a imagem desse árbol tão maravilhoso, não? Esse color de verdade é hermoso. E o Antônio está falando, o Equador e a missão francesa geodésica. Sim. Bueno, e aí temos outras possibilidades. Pode passar, Antônio. Hay fuentes científicas que nos nombran, y ahí viene la importancia, ¿no?, del pueblo indígena, que podemos pensar ahí en la etimología de la palabra. Puede seguir. Y aquí, para compartir con ustedes, ¿no?, y para hacer enlace con lo heterogéneo que yo quería, ir al origen, ¿cierto?, ir a nuestra historia, e as referências que sempre apresentei, incluso no curso Isso Aqui é um pouquinho de Brasil Yaya, puse em las referências a Krenak,
al carimbó. Entonces, yo partí de Ari Barroso y me fui entonces a Pará, problematicé norte y nordeste, ¿sí? Me escapé un poco del centro, busqué referências como Krenak, Viveiros de Castro também, pero que Krenak quise para esse projeto de heterogêneo trazer a literatura indígena. Hablé también de la importancia del trabajo de indígenas traductores que están ahora traduciendo o adaptando el guaraní más antiguo de la época de los etimólogos, que registraron el guaraní en los 50, pero ahora es necesaria una actualización porque los jóvenes guaraníes ya no entienden aquel guaraní, ya no saben ellos de algunos mitos y necesitan una traducción. Entonces, en mi proyecto de lo heterogéneo, yo quise traer referencias indígenas, literatura indígena para la clase, ¿no? De portugués, la lengua, qué literatura iba a trabajar, quise traerlas. ¿Puede pasar? Porque essas são imagens ilustrativas, certo? Porque o manto regressa, né? E eu vejo como essa retomada nossa, e o Antônio também esteve no nosso evento lá da Precop, certo? Antônio, yo veo como que sí, que el manto regresa y el manto regresa en nuestras acciones cuando abrimos espacio, cuando buscamos traer esta literatura para nuestro programa de presentar un Brasil, para nuestro agenciamiento. Entonces, algo que siempre estuvo, él regresa, pero en nuestro contexto ahí de 2026 y hace parte de mi proyecto de lo heterogéneo. Sigue. Sí, apenas comentarle, Mariane, que justamente en la semana pasada estuvimos conversando sobre el manto también, Ai, ¿no? que lindo! Sim. Como ha sido un hito también de la diplomacia, ¿no? Traerlo de vuelta, ¿no? Ya vamos pasando acá. Bueno, e aqui é uma provocação para ustedes, não? Porque uno não quer ser sempre estar monologando. Eu queria que vocês me contassem que entenderiam o que les parece isso, não? De um Brasil heterogêneo, se para vocês hace sentido esse nome, que referências piensan y conversan con eso que he dicho. Y para compartir con ustedes un poco materiales, yo puse ahí un artículo, un paper que salió en USP, que es un trabajo con LabSul, que en el lectorado trabajamos cordel y lira, porque aquí en Chile tenemos la lira popular. Y hace poco también pudimos publicar Antonieta de Barros, que es una autora de Florianópolis, que es sur de Brasil, y es una isla, ¿no? Para que tengan idea, Florianópolis es, tú me dirás qué piensa tú y Ivana es brasileira, ¿no? ¿Qué imagen que uno tiene de Florianópolis? Hasta la propaganda de Florianópolis es una ciudad plana, blanca, rica, donde se pasa genial siempre y parece que un poco dejamos a un lado el heterogéneo de Florianópolis, ¿cierto? Antonieta de Barros, creo que ustedes me dirán, quizá debiéramos trabajar su obra, conocer mejor su obra más, ¿cierto? Y digo eso en Brasil. Y bueno, no fue fácil conseguir el tiempo, espacio, conseguir apoyo para traducción. Entonces conseguimos que un académico de la Universidad de Chile que ya había traducido Lima Barreto, él dedicó su tiempo gratis, sin cobrar, para la traducción. Conseguimos apoyo de una editorial que también nos abrió espacio para el ebook.
invitamos a 2 especialistas em literatura afro para que hicieran el prefácio, e para essa edição e-book, também grátis, sem cobrar, um artista plástico da Universidade de Chile hizo la tapa com pintura a óleo. ¿Por qué estoy comentando eso? Ese Brasil heterogéneo se paseó por Nordeste, presentamos también a Rio y presentamos también ese Brasil estereótipo de un carnaval y tal, también hablamos de él, ¿cierto? Pero nos fuimos paseando y fuimos al sur, trabajé estética do frio, do Vitor Ramil, trabajé películas ambientadas em um cenário rio-grandense, com vinho, com neve, com araucária, e as produções que eu queria compartilhar e com vocês são essas, as mais recentes, certo? A publicação de tradução de poesia, Lira Popular para el Cordel, e a publicação de Antonieta de Barros, que é del Sur, ¿ok? Bueno, dejé la pregunta ahí. ¿Qué sería para ustedes? ¿Qué opinan? ¿Cómo definirían? ¿Qué piensan? ¿Se hace sentido? Puede pasar, Antonio. Heterogéneo. Y ahí traigo, ¿no? A Antônio Cornejo Polar. Estoy segura e sei que Antônio trabalha, conoce e ha leído, certo? E penso muito nessa coexistência de vários códigos culturais em um mesmo grupo social, em um mesmo sujeito, certo? É um reto para nós todos como lectores, uma reflexão a vezes muito acompanhada e a vezes muito solitária, e uma tremenda responsabilidade quando que Brasil que vou apresentar, como desde minha possibilidade como docente, como trabalhar esse Brasil, certo? Então, eu busquei ter apoio em minha tese, minha leitura de teses para pensar a esse Brasil. Pode passar, Antônio? Bueno, e aqui também em la lengua, ¿no? Em la lengua, para trabalhar esse heterogêneo em las classes, certo? Com vocabulário, sempre aparece em classe, hasta em português uno, algumas palavras que abrem espaço para comentar esse Brasil e a importância del guaraní, de las lenguas indígenas, para pensar el português de Brasil. Queria dizer que sempre trabalho língua portuguesa como comunidade, certo? Abro espaço para a literatura africana. Invitei a um chileno que viveu em Portugal e ele tocou a guitarra portuguesa e cantou para mis estudiantes traduções de Mistral para el fado português. Então, de visita, invitamos também a presença, ¿no? Del português de Portugal, português de África, um professor que vino do Rio de Janeiro, trabalhou cordel punk, não sei se você conhece, Antônio. Nós temos literatura cordel punk, que é, assim, cordel heavy metal. E esse professor trabalhou também em uma aula, pode passar. Só uma coisinha, Mariane, você poderia mostrar novamente os cordéis que você tem aí fácil para o pessoal? Oh, que legal. Opa, então aqui. Então é o seguinte, para ser a tradução de Lira Popular para el cordel foi um processo muito desafiador, porque la lira popular são hojas grandes, gigantes, tamanho 0 hora, né, Antônio? Uhum. E o cordel brasileiro, ele tem um modo de impressão muito particular. O senhor de la gráfica que hizo a impressão de esses, ele tinha mais de 80 anos, então não só teníamos que elegir o poema adequado para a estrutura editorial, para que quadrara para ser a impressão também, ok? Então, quando uno pensa o projeto de tradução, tem que pensar também que
qué poema del castellano cabería en ese formato y estaría de acuerdo con el modo de impresión. Sí, un proyecto gráfico muy especial. Gracias. Sí. Y bueno, así como Pipoca, ¿no? Abrimos espacio para la lengua guaraní o indígena en las clases de portugués, la presencia afro, ¿no? También, y algunas palabras ilustran como ese objeto que es el birimbau. Puede pasar. Y bueno, aquí también, ¿no? Esa para la clase, ¿cierto? Que Uhum. piensan, cuando buscan o cuando ustedes ven alguna imagen de Brasil, ¿qué encuentran? ¿Encuentran un Brasil plural? ¿Y qué Brasil conocen ustedes? ¿Cómo es ese Brasil? ¿Qué colores tienen? ¿Cómo está proyectado en la mente de ustedes ese Brasil? Puede pasar. Uhum. Aquí yo pongo, bueno, nosotros en São Paulo tenemos, y esa sambalenço es muy parecida con la samacueca chilena. ¿Y por qué eso, Uhum. no? En las investigaciones que hice, el pueblo bantú vino a las Américas, entonces hay un flujo y presencia del pueblo bantú. Y podemos ver ahí cristalizado en algunos bailes. En Piracicaba vemos y tenemos una coreografía muy, muy parecida con la samacueca chilena, que se baila de a dos, que tiene un pañuelo, que hay todo un contexto, ¿no? Entonces, ese baile nacional que está aquí en Chile, y Chile no tuvo una historia así como tuvimos nosotros en Brasil, pero en algunos bailes podemos eh, reconocernos, ¿no? Como hermanos, como integrantes de un mismo contexto cultural. Eso. Y pasando y finalizando ya, quería entonces después, para finalizar, yo quise ser anti y bueno, ustedes saben, Antonio me presentó, soy Marianne, pero quiero saber quiénes son ustedes, qué les pareció lo que he dicho y quería saber más, ¿no? De sus intereses académicos y los que gustan de Brasil, ¿por qué les interesa? Soy muy preguntona y ya voy finalizando aquí, ¿ok? Un gusto estar con ustedes. Gracias, Mariane. Ah, yo quisiera hacer un breve comentario antes de pasar la palabra a las compañeras, ¿no? Es muy interesante la conexión entre diferentes saberes, ¿no? Que tú accionas para poder problematizar el tema del imaginario, ¿no? Acerca de Brasil, ¿no? Y justamente por coincidencia, esta tu intervención como que prepara bien para nuestro próximo encuentro que será dedicado también a estas relaciones entre poesía, oralidad, espiritualidad y música popular brasileña, ¿no? Entonces, si me permites, rapidísimo aquí, con el tema del berimbau, por ejemplo, ¿no? Yo les voy a compartir, ya lo he compartido en otras ocasiones, pero los comparto otra vez, el disco de Vinicius de Moraes con Baden Powell, ¿no? Los Afro Sambas, que, bueno, ahí en cada canción, ¿no? Se trabaja un tema afro de Bahía y del Río, sobre todo, ¿no? Pero no apenas un tema, sino que cada ritmo de cada canción de este disco evoca una deidad específica y se asocia muy claramente un ritmo y algunos instrumentales a una deidad dentro de las variadas cosmovisiones afro, ¿no? Que han venido a Brasil por el tema de la diáspora, ¿no?
Y como tú bien mencionas, ¿no? Esta matriz Bantu es fuertísima, ¿no? Hay varias, pero todo lo que viene de las lenguas Bantu está muy presente incluso en el portugués hablado en Brasil, como tú mencionabas sobre también diferencias, ¿no? Entre el portugués de Brasil y el portugués de Portugal, ¿no? Y berimbau es un ejemplo claro, ¿no? Del instrumento. Y hay una canción que es llamada Berimbau en este disco de Vinicius con Baden Powell, ¿no? Es bien interesante, ¿no? Y o sea, después les comento más, pero la gran novedad de este disco, o sea, hay varias novedades, ¿no? Pero una de ellas fue justamente trasladar cómo se tocaba música, desde la capoeira, con el berimbau en la guitarra, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto fue muy novedoso para la época, entre muchas otras cosas que vamos a trabajar en el próximo encuentro, pero, o sea, esta tu intervención como que enlaza muy bien con la anterior, cuando estábamos hablando sobre la ampliación de contextos, o sea, cuando un objeto tradicional expande sus contextos, ¿no? Hacia otros lados, ¿no? Y desde ahí hablamos sobre Macunaíma, sobre el tema del Muraquitán, que se va a la ciudad, ¿no? Y ahora, o sea, en general, este es nuestro trabajo, ¿no? Es proyectar a Brasil hacia afuera, ¿no? Y desde ahí nos deparamos con muchas imágenes, ¿no? Que ya habían sido preestablecidas, ¿no? Acerca de Brasil. Pero yo ya hablo mucho, quería pasar la palabra para seguir con la tarea que nos dio Mariani, ¿no? Entonces, esto me parece clave, ¿no? Estas preguntas son muy interesantes, ¿no? Eh, no sé, podemos abrir la palabra, ¿no? Ahora para escuchar a todos. Otro tema interesante ahora que veo a María José es el tema de los nombres de los países también, muy interesante, ¿no? O sea, ¿por qué Colombia? ¿Por qué Ecuador? ¿Por qué Brasil? ¿No? Muy interesante. María José, por favor, bienvenida. Quería preguntar esto de la lira del cordel. ¿Qué es? ¿Es una revista? ¿Qué es? Porque es que lo que pasa es que me vino una cuestión que en Cuenca, yo vivo en Cuenca del Ecuador, y desde 1919 se realizaba el Festival de la Lira, ¿ya? Que era un festival de poesía con la ciudadanía. Sí, y bueno, en Cuenca habían muchos poetas, pero es interesante porque, bueno, en 1920 Cuenca era todavía muy rural y las fiestas se hacían, estas fiestas se hacían en los jardines de la ciudad o cercana o a las haciendas o quintas cercanas a la ciudad y muy cercanas al río. Y entonces estos poemas se colgaban en los cordeles de árbol a árbol. Entonces me sorprendió esta situación. Quisiera que me expliques un poquito más. Qué lindo, María José. Yo no tenía esa información. Entonces, ya te quiero hacer una invitación, que tú venga, te voy a invitar al Absul y que tú nos cuente a nosotros ahí del Absul y cuente más de eso que tú me dices. Lira popular chilena es también, eh, creo que tiene mucha relación con lo que tú dices. La lira popular empieza, si tiene su registro escrito, tenemos que pensar así, 1866, entonces, y hasta 1930 tuvo su ápice ahí en Chile. Yo puse aquí en el chat el enlace de Memoria Chilena, donde tú puedes ver hay las hojas digitalizadas, entonces eran 6 columnas en general, son décimas, ¿no? Octosílabos a veces, hay rima, y en general, mira, hay una división. A veces son
religiosas, a veces son desafíos, como el de repente, desafiantes así. Hablan también de muertes, homicidios, hay crítica social, y yo he trabajado con Rosa Araneda, que era una poeta popular que en 1896 publicó versos de astronomía. Entonces ahí se veía una intención de Rosa de letrar o informar a la gente. Imagínate, informar a la gente en 1896 respecto a astronomía, en versos, en décimas. Entonces es bastante interesante que la lira también y la poesía servía como fuente de información e instrucción también crítica a los gobiernos, y la lira popular chilena y el cordel brasileño podemos ver o nos acercar a un contexto y a esa realidad de la época registrada en poesía, hechos históricos, digamos así también, algunos hechos corruptos, algunos problemas sociales, también un ambiente a veces misógino y machista que ponía a la mujer poeta a un lado, pese que ella también poetizaba y vendía, porque la lira y el cordel se vendía, ¿ah? Y alguna de la poesía popular que tenemos ahora la tenemos porque periódicos pusieron en su publicación y ganaron plata con la lira popular. Sí que se colgaban en cordeles y se vendían en el centro. Rosa Araneda era una mujer que escribía, compró una imprenta, iba a la calle con su hijo y colgaba y vendía. Y es increíble. Entonces, a mí me interesa saber más de ti. Además, qué acento lindo tienes, me encantó. Este acento es bien Gracias, famoso. gracias. Sí, el acento cuencano es muy conocido aquí como un acento muy bonito de Ecuador, ¿no? Todos son, pero el de Cuenca es bien destacado, ¿no? Es como cantado, ¿no? Como que suena cantado. Se parece al de Bueno, Córdoba de Argentina. gracias por la pregunta. No te he dicho antes, no fui luego contestando. Dejé ahí la información, el enlace de Memoria Chilena. Y de verdad, María José, si tienes tiempo, me gustaría invitarte a un momento así que pueda contar tú más para la Absul. Eso sería entonces. Gracias, muy interesante, María José. Marisela también quiere hacer su comentario. Bienvenida, Marisela. Marisela habla de Hola, México. sí, estoy en México. Bueno, quería comentar también sobre la literatura de Cordel. Una vez trabajamos un dossier que se llamaba Nordeste y trabajamos con literatura de Cordel. Alguien de los colegas había comprado una colección, una selección de Cordels y ese era el material que usábamos. Pero un alumno, él se quedó impresionado de que existiera este tipo de literatura viva, porque él era especialista en la literatura de Cordel, en la literatura popular española, y pensaba pues que ya eso era una época, ¿no? Y al ver el trabajo en Brasil, se quedó impresionado y empezó a investigar más y bueno, encontró la Academia de Cordel, eh, y cosas así que le sorprendieron cada vez más, ¿no? De ver cómo estaba viva esta tradición, esta forma de escritura. Y leímos, por ejemplo, el tema de Dilma Rousseff, ¿no? Que le hicieron un cordel cuando fue el impeachment.
Entonces, bueno, fue muy bonito, muy, muy bonito. Y sí, cuando se lee este texto, pues sí, entra toda la cuestión del desafío de la lengua, la rima y todo el imaginario que hay ahí. Es muy interesante, sí. Muchas gracias. Me encanta que estés, Maricela, una muy amiga mía. Yo digo que sería mi hada madrina. Es una persona que me incentiva mucho. Es Odile Cisneros, que es mexicana, que está en Canadá y que tradujo Haroldo de Campos. Y ella dice que las décimas nos unen, incluyendo México, ¿cierto? Los corridos Ajá. mexicanos. Entonces, LabSul es un proyecto que surgió, Maricela, porque eu publiquei algo de Rosa Araneda em uma revista de folclore. E aí, então, um professor de Matanzas entra em contato comigo e eu quis incluir, bueno, eu quis falar de cordel com ele, e aí com Rodrigo hicimos essa parceria para escribir de décimas, pero lo que pasa con nosotros y conmigo más aún, yo quiero mucho estudiar, yo tengo muchas ganas de aprender, y entonces las décimas y las rimas me mueven a estudiar. Voy a poner aquí un enlace que es de LOM, una editorial chilena, para que tú veas que sí, que las, las décimas, la lira, el cordel sigue muy vivo, porque para el estallido social que tuvimos aquí en Chile, se publicaron décimas lira popular y eso fue en 2021. No sé si tú sabes que hubo una revuelta muy, muy fuerte aquí. Los jóvenes quisieron publicar ese descontento y el registro de esa violencia también en décimas y publicaron ahí en LOM la lira popular de la revuelta de octubre. Entonces pongo ahí. ¿Esto sería de 2019, Mariani? Fue 21. lo que fue un estallido social, porque hubo una alza en el valor del pasaje, ¿no? Entonces hubo una revuelta y, bueno, hubo embate, mucha violencia ahí para contener esa protesta y salió esa publicación ahí, La Lira Popular de la Revuelta, Oh, chévere. que é Interessante. recente. É mais recente, né? Maricela, Gracias. com gusto. Maricela, ¿tiene más comentarios? Pues sí, pero vi que Ivana tiene la mano levantada y alguien más. Después continuamos. Ok. Mas se quieres, Maricela, pode falar primeiro. No, bueno, es que la presentación de Marianne me trajo pues datos nuevos y también mucha nostalgia de que, bueno, yo podría hablar, pero serían otros temas. Entonces no sé si tú, Ivana, quieres comentar sobre la literatura o algo así mejor. Sim. Bom, primeiro eu queria dizer a Mariane que seu trabalho é muito bonito e muito necessário. Eu acho que a gente precisa mesmo mostrar a grandeza cultural, a diversidade desse país. Eu penso que quando se inclui literatura indígena, literatura afro-brasileira, né, que são normalmente literaturas que habitam a periferia do cânone, né, e trazendo com esse valor todo, só nos faz compreender a grandeza da nossa literatura, né? E faz que a gente saia também desse lugar cômodo que a gente está sempre pensando a literatura a partir de conceitos assim muito fixos. Por exemplo, entre realidade e ficção, né? Quando se tem uma literatura indígena que não é ficção e ela nos quebra como leitores, nos faz repensar, né, os valores, a
a perspectiva para algum tema, ou a projeção de um futuro, ou de um presente, né? A partir de outra cosmovisão, assim, que não é a nossa. Então, eu acho muito, muito bom quando a gente tem essa possibilidade mesmo de estudar os textos, por exemplo, da cultura afro-brasileira, né? Como os oriquis, como os pontos, né, oriquis de candomblé, pontos de umbanda, que não são só poemas, mas que é a presença do sagrado na literatura, assim como a hóstia para os católicos não é um pão, é o corpo divino, né? E aí a gente tem que ler um texto que para mim, como professora de literatura, seria um poema a algum orixá, mas para o que produza aquele poema, canto ritualístico, né? É a própria presença do orixá dentro da palavra, materializado na palavra. Eu acho isso muito bonito. Então, a gente quase não está tendo esse espaço, né? Porque muitas escolas, os meus alunos aqui da graduação, quando chegam nas escolas, nem sempre podem falar sobre isso, por uma questão difícil desses últimos anos da gente aqui, especialmente com as polarizações políticas e com a questão do conservadorismo. Então, mesmo na Bahia, e olha que eu moro na Bahia, né? Então não era para estar essa condição ruim de trabalhar a literatura nessa abrangência toda que você mostra. Então, assim, eu acho necessário, bonito, mas além de bonito, um trabalho necessário mesmo, sabe? E que seria bom que a gente também pudesse ter acesso como brasileiros, não só os chilenos, não só os outros latino-americanos, mas nós também precisamos nos conhecer. Eu penso que nós não nos conhecemos tanto assim, né? Ou quando a gente se vê retratado nesse espelho diverso, muitas vezes a gente não quer ver a imagem que está ali, né? De preconceitos, de desvalorização de culturas, né? De saberes hierarquizados, quem sabe mais, quem vale mais. E isso me deixa muito triste como professora de literatura, né? E como brasileira também. Assim. Então, eu gostei muito da sua proposta, eu achei que foi muito bacana saber, né, que a gente está sendo visto com outros olhares, especialmente, por exemplo, em Santiago, porque quando eu estive em Santiago, ou em Assunção, ou em Buenos Aires, eu acabei tendo experiências assim, de pessoas que me falaram: você não parece brasileira, porque brasileiros são louros, né? As mulheres brasileiras, não sei o que Maricela acha, ou que Maria José pensa, assim, como a gente é tratada fora, mas muitas vezes eu tive essa experiência de pensar que nós somos objetificadas mesmo, né, ainda nas imagens assim de hipersexualização, né, e aí que desvaloriza, né, o que somos. Então, muito obrigada pelo seu trabalho, espero que você possa em algum momento também falar depois, quando, né, você puder, para nós também, porque também, como os outros, nós também precisamos nos conhecer. Ai, que maravilha! Todo leitor que é uma casa na Bahia, né, Antônio? Olha, eu assim, eu acho bem pertinente tudo que você falou, e realmente eu acredito que o Antônio concorda, e muita gente que sim, que é um espaço que a gente tem que lutar para abrir. E colocando aqui no chat, eu vou colocar para vocês uma publicação que vai sair agora, e vai sair em Londres. Vai sair em Londres essa publicação de um texto que eu escrevi com a Joana Evangelista Parapoti, e ela é uma pesquisadora guarani. Recentemente ela terminou o doutorado em estudos da tradução, e ela fez a atualização, né, de um mito, de uma cosmogonia guarani da criação do mundo. E nesse trabalho dela,
trabalhando com ela e pensando, fazendo essa reflexão, eu mesma, às vezes, pensava, mas será que vão aceitar o nosso texto, sabe, Ivana? Será que esse mundo acadêmico do paper, do Qualis, do Scopus, da Voz, será que vão aceitar um trabalho assim tão diferente? Porque nós quisemos colocar as pinturas da Guarani nesse capítulo que seria para o livro, colocamos também, ressaltamos a imagem do colibri, do beija-flor, porque para os guaranis o beija-flor, ele é quem alimenta a força criadora de conhecimento. Então, assim, fizemos um texto ilustrado, uma reflexão, as considerações finais, a Joana fez a reflexão dela desde o ponto de vista da cultura dela, né, com a estrutura dela, né, e nós tivemos recentemente a boa notícia que está ali, ó, para vocês verem, foi aceito esse texto nosso, vai ser publicado em Londres, e quando você disse assim para mim, olha, nós temos que mostrar esse Brasil para o próprio Brasil, e às vezes a gente não tem espaço, né, Ivana, não temos espaço às vezes, porque é diferente, surpreende a academia, e se abrem espaços fora, e realmente é uma reflexão bem pertinente a gente pensar por que isso acontece, né? Eu agradeço o seu comentário, agradeço. Queria só fazer um convite também para você, Mariane, e para a Joana também. No dia 22 de abril, nós vamos fazer um evento. Dia 22 não, desculpa, dia 24 de abril, nós vamos fazer um encontro especial daqui do nosso grupo, uma sexta-feira, excepcionalmente, com uma amiga minha, a Janaína Santos, que ela trabalha justamente com os Guaranis de São Paulo, né? E ela trabalha vários temas, tema de liderança, educação, literaturas indígenas, né? Então, vai ser interessante, pode interessar também a você, a Joana, né? E eu acho super importante esse trabalho que vocês fizeram juntas, né? Trabalho intercultural também, né? De coautoria, super interessante. Mas como eu falo muito, eu queria saber se mais gente, se tem mais comentários, dúvidas, comentários sobre lo heterogêneo também, ¿no? Este tema de la heterogeneidade. Isto foi, para mim, isso foi leitura de graduação, assim, Mariana. Eu tive uma sorte de ter um professor, o Marcos Natali, que ele era da literatura hispano-americana e ele trabalhava muito junto, né? E são autores muito parecidos mesmo, né? O Antônio Cândido, o Angel Rama e o Cornel Polar, né? São autores que estavam em países diferentes, mas numa mesma época, né? Com preocupações muito parecidas, né? Com relação à literatura, pensamento social, né? E aí, como trazer essa heterogeneidade aí para os nossos trabalhos, acho que é chave mesmo, muito interessante. Aí a gente leu, eu lembro que a gente leu o texto desse livro, né? Tá traduzido acho que como O Condor Voa, né, no Brasil, aquele texto do pessoal que rouba os melões, e aí tem toda uma interpretação com base na cosmovisão andina sobre a função da escrita também, a função da carta que canta, né? E aí tem toda essa ideia de que a carta canta, que na verdade era o poder político que a carta tinha, né? Traduzindo para os nossos termos de hoje, né? Vamos dizer assim, a carta cantava porque ela tinha esse poder de punir as pessoas, né? Porque era uma carta que chegava, informava a colônia do que estava acontecendo de errado e punia as pessoas ali, né? De quem roubou os melões, né? É muito, muito interessante. Esse livro é muito legal, né? Do Cornel Polar, muito legal. Maricela, perdão? No, bueno, solo quería comentar el tema del Brasil heterogéneo. La primera vez que yo viajé a Brasil fue un viaje pues turístico. En esa época Varig existía y la promoción era visitar Río, Bahía, Salvador y Amazonas, ¿no? En Manaus.
Entonces ese primer viaje fue interesante precisamente porque fue de contrastes, de mirar lo que era Río, lo que pudimos percibir como extranjeros, lo que era Salvador. Y también, bueno, en Salvador nos tocó, creo que fue el 2 de febrero, no, el año nuevo, entonces era la procesión en el mar. Y después en Manaos, pues fue como la selva y el Amazonas y el Río Negro y todo, ¿no? Entonces era escuchar los acentos, que era lo que me llamaba la atención en ese momento. Pero es verdad, cuando el primer contacto, yo creo que es inevitable que lo hagamos por estereotipos, porque nos percibimos a través de, sí, de alguna generalización. Por ejemplo, en México, mucha gente pensaba que los brasileños eran negros por Pelé, por los futbolistas. Y cuando mi mamá conoció a uno de mis amigos, que era del Río Grande del Sur, decía, yo no podía creer que él fuera brasileño. Entonces sí, estereotipos creo que es inevitable. Pero algo que me pareció sorprendente fue cuando hice una maestría en Campinas, en Sao Paulo, y ahí tuve dos aprendizajes, digamos así, que fue que mis compañeros brasileños venían de Bahía, de Paraíba, de Río, de Minas, de Río Grande del Sur, y entonces era mucho contraste. Y ellos me decían, nos sentimos tan extranjeros como tú. Y yo decía, ¿cómo pueden sentirse extranjeros si hablan portugués? Y me decían, es que las costumbres, la comida, la forma de hablar es muy diferente. Entonces, eso fue muy interesante, esa primera imagen de heterogeneidad. Y después la segunda fue cuando encontré todo el mundo latinoamericano allí. Tenía colegas chilenos, argentinos, colombianos, venezolanos, cubanos, mexicanos. Entonces era muy interesante ver, por ejemplo, en las clases de portugués, cómo cada quien hablaba el portugués con sus marcas de su español, sus variantes y también con sus estilos, ¿no? Sus estilos discursivos. Lo que era, por ejemplo, un argentino muy directo en lo que decía, eh, alguien de Perú o de Bolivia con un tono de voz más bajito, que la profesora decía, pero hable fuerte. Eh, Luego los cubanos, ¿no? Que la gente decía, oye, pero tú le entiendes. Y le digo, sí, yo le entiendo. Yo no le entiendo nada, habla muy rápido. Entonces, esta fue un aprendizaje así de conocer lo que era el lado del lado español, del lado hispano, el lado americano más bien, a través de estos amigos, que al final se hicieron mis amigos y yo me hice amiga de ellos, y entonces iba a las fiestas en donde bailaban la marinera o la cueca, y entonces yo pues entendía cosas de Chile o de Argentina con el mate. Visité sus ciudades, viajé por América del Sur y fue un descubrimiento fascinante, fascinante. Y en Brasil, pues también, porque yo tuve la oportunidad de tener amigos que me invitaban a su casa a conocer a su familia, que eso era extraño para un extranjero. Normalmente se quedaba en el grupo de estudiantes. Y en cambio, como yo vivía en una pensión, que éramos 13 chicas, mis amigas decían, pero tú no vas a tu casa. Yo le decía, es muy caro ir a México, entonces me voy a quedar hasta que termine. Y entonces ellas me decían, ¿quieres venir a mi casa? Está muy lejos, pero te van a recibir con mucho cariño. Somos muy pobres, pero tenemos mucho cariño. Y yo le decía, pues eso es lo que yo necesito, mucho cariño. Y entonces con ellas conocí las familias y fue muy interesante conocer niños, ancianos, a los padres,
en regiones, no sé, del interior de São Paulo, en Minas, en Bahía, en Paraíba. Fue una forma de ir entendiendo esa heterogeneidad y entender, ¿no? Sí, que el territorio es tan grande, que yo solo conocí una parte. Em, entonces, siempre hay cosas nuevas, ¿no? Siempre hay cosas nuevas. Muchas gracias, me ha encantado escucharte también. Graças, Maricela, que lindo. De verdade, eu creio que se é algo que eu creio que sí, que pasa isso muito, e eu creio que Ivana e Antônio podem comentar também, pero é isso, não? Em geral, creio que não temos tanto, digamos, recelo, vergüenza de trazer a la gente que conozca como somos, não? Essa coisa de invitar a um café com a excusa ven e vamos estar juntos, não? Não importa a dificuldade. Eu creio que, de verdade, eu creio que é uma característica e que, bueno, desde mi parte, quando vengo a Chile, eu tenho estudantes que me dizem aman a Brasil e a vezes hablam, não, eu quero ir a Brasil, não? E isso a mim me encanta o mundo hispano, me encanta Latinoamérica, então é interessante, não? Quando uno pode juntar e essa experiência toda. Lindo lo que tu has dicho, Maricela. Gracias. Eu queria fazer uma pergunta para você, Mariane, muito rapidamente, assim, eu também queria parabenizar muito o seu trabalho, né? Porque a gente sabe que não é fácil também. Santiago do Chile é uma cidade muito cara também, enfim, ao mesmo tempo que deve ser maravilhosa a experiência aí, né? Assim, de estar nessa grande cidade também, né? E estar numa grande universidade, né? Como a Universidade do Chile, que cresce muito também, né? A Sama Cueca, ela é uma manifestação que está em outros países também, né? No Peru, né? E você já chegou a presenciar, assim, alguma disputa nacionalista pela Sama Cueca, assim? Porque você falou desse processo relativamente recente no Chile, né? Com o Pinochet e tudo mais, né? Olha só, interessante, bem pertinente a sua pergunta. Depois já nos anos 2000, um antropólogo boliviano, ele, em uma campanha, né, está registrada a samba cueca como um baile nacional também da Bolívia. Então, sim, tem samba cueca nos países andinos, né, digamos, a região tem essa dança, esse baile, tem características diferentes, e a questão no Chile é que lá, na época do Pinochet, ele fez um decreto, né? É um decreto, mas a samba cueca, ela existe como manifestação cultural desde a época colonial. Na época colonial, era uma maneira, né, de festejar com o povo, né, era um momento de festa realmente, a dança, era uma dança do povo. Agora veja bem, Francisco de Quevedo, em 1500, ele menciona em um poema El San Papalo. El San Papalo, na corte espanhola, seria, tem um verbete que menciona isso, que el baile San Papalo seria anterior a Sama Cueca, e Quevedo sinaliza, Francisco de Quevedo sinaliza el baile de los incultos. Tem, na etimologia da palavra, se menciona Quevedo. Então, assim, tem muitas pesquisas sobre isso, e na Bolívia, pensando baile nacional registrado por decreto, a Bolívia também tem. Seria isso. Antônio, 8 horas eu vou ter que deixar você, só para registrar, porque eu vou ter que dar uma... Tá? Mas Tudo bem. tem, né, embates aí sobre La Samacueca, ok? Tá na região.
Perfeito, muito obrigado. Parece que tem algum tipo de manifestação dessa macueca no Equador também. Eu vou dar uma olhadinha com mais calma. Aí o que a gente encontrar, a gente compartilha com você também, tá? Muito legal, muito obrigado pela apresentação. Eu queria abrir assim para considerações finais. Não sei se mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer algum comentário dentro do ponto de vista do seu país, né? Tem a Carolina que está na Colômbia, a Elis está no Brasil. Não sei se mais alguém. A Hola, Kathleen chegou. Olá, Carolina. hola, ¿qué tal? Pues empezando por agradecer mucho la presentación. Igual que Marisela, estuve como muy atenta a toda esa nueva información que va llegando. Y respondiendo un poco tu pregunta acerca de lo heterogéneo, creo, y desde mi práctica y desde mi disciplina, creo que por ahí es el camino para entender las sociedades. Una sociedad no se puede entender de manera homogénea, como digamos se pretendió hacerlo hasta muy entrado el siglo XX, porque esa era la intención, ¿no? Homogeneizar, tener un proceso de blanqueamiento de las culturas, un proceso de refinamiento de las culturas. Y pasar por ese proceso de blanqueamiento y refinamiento, pues obligaba a que las culturas se vieran homogéneas. Y qué mejor homogeneizar que desde el estereotipo. Y claro, lo que dice Marisela es muy cierto, uno se acerca a la cultura siempre desde lo que más se muestra hacia afuera, ¿verdad? Pero las culturas no son eso, ¿sí? Las culturas no son eso y afortunadamente ya hemos logrado abrir el espacio a otras voces, el espacio a otras interpretaciones, pero también el espacio a reconocer las otras expresiones, ¿sí? Las expresiones que, que abarcan todo un conjunto de complejidades dentro de una sociedad. Y creo que ni aún así uno lograría tener una comprensión 100% de una comunidad porque de eso no se trata, ¿no? No se trata de encasillar a una comunidad dentro de un análisis, ¿no? Porque entonces no tendría sentido la labor que se hace. Mm, pero sí ayuda un poco, el abrir el abanico, sí ayuda un poco a comprender mejor los procesos, ¿sí? A comprender mejor los procesos. Creo que muchas de las comprensiones nuestras en muchos sentidos estaban equivocadas en tanto que los procesos estaban limitados a una sola voz. Y se nos olvidó y le negamos la voz a todas las otras posibilidades. Creo que afortunadamente estamos en un proceso en el que se van abriendo todas esas posibilidades ya desde hace varias décadas, en un paso a pasito sí, pero ahí vamos. Y creo que Brasil es un ejemplo de eso. Brasil, además de ser un territorio muy extenso, también es un territorio que tuvo muchas temporalidades dentro de sí misma, ¿no? Y históricamente tuvo también otras maneras de hacer las cosas distintas a América también. Y creo que eso permite, por lo menos este curso en el que, en estas sesiones que ya casi que dejaron de ser cursos para volverse unos seminarios con Antonio, que me encanta, es poder profundizar en estas diferencias y en estas semejanzas y en estos caminos distantes y en estos caminos que nos acercan a Brasil y el resto de América, ¿no? Y creo que la presentación de hoy era justo como eso, justo como yo lo sentía como esta búsqueda que tanto ha propuesto Antonio de poder que Brasil y América tengan una conversación. Y creo que eso es supremamente valioso. Y creo que por eso adoro este proceso que Antonio nos invitó a empezar, porque es importante eso, es importante esta conversación y es importante que se dé y es enriquecedora desde todos los puntos de vista. Eh, Como lo decía Antonio, yo habito Cali y Cali
yo creo que de las ciudades, junto con Medellín, las ciudades de Colombia más estereotipadas, ¿no? Entonces, en Cali solo hay salsa y solo hay rumba y solo hay felicidad, porque eso es lo mismo que le sucede a Brasil, ¿no? Entonces, me identificaba mucho allí. Yo soy de la región al lado de Cali, de un municipio al lado de Cali que se llama Palmira, donde se supone que además somos más alegres, más bailarines. Entonces, siempre que llego a un sitio es como que ya no solo es caleña, sino que además es palmirana. No solo es palmirana, sino que además es caleña. Entonces, yo tengo que bailar al 200% y mi alegría tiene que estar al 300%, ¿no? Cuando en realidad no es así, o sea, cuando en realidad lo que sé de la salsa es muy poco, lo que bailo es mínimo, sí, entonces es esto de las, de los encasillamientos que van generando un poco la nación imaginada de la que nosotros también ya hemos hablado en algunas ocasiones, y es cómo se van imaginando las naciones y las comunidades y dentro de eso van quedando englobadas en unas maneras de ser y de hacer. Y bueno, pues ni Cali es tan alegre, ni tan rumbera, ni tan salsera, porque entonces también hay que trabajar y también se vive y también se llora, ¿no? Entonces es un poco eso, sí, me sentía muy identificada porque siempre se pretende que yo sea la más feliz de la fiesta cuando ni siquiera quiero estar en la fiesta. Entonces es un poco eso. Gracias, Carolina. No sé si Mariani quiere comentar, hacer comentarios finales también. Agradecerte mucho, Mari, por tu disponibilidad, tu generosidad en compartir con nosotros, ¿no? Gracias. Gracias, Carolina. Te cuento que yo tengo un vestido colombiano de Ibagué, un vestido colombiano hecho a mano con apliques de flores, me encanta. Y hemos hecho en UFSC una traducción un proyecto que fue así. Había un libro que se llamaba Ágata de Medellín e hicimos uma tradução, uma adaptação para Ágata de Florianópolis. Então, sacando assim, Ágata de Medellín, quais são os estereótipos e quais são as dinâmicas e tal, os problemas e tal. E aí passamos para Ágata de Florianópolis e foi genial, genial, porque nosso drama em La Isla era um puente, havia um problema terrível para construir um puente que tardou mais de 50 anos para que tuviéramos el puente. E foi super entretenido, Carolina, pensar cada detalhe, como íamos adaptar essa Ágata de Medellín para um Florianópolis. Só para comentar contigo. Eu estou tão feliz, de verdade, eu me sinto uma bendecida e com muita suerte. Muita sorte. Antônio, meu professor da UFSC, eu digo assim, professor, eu tenho muita sorte. E ele diz assim, não, você tem tino, Mary, não é sorte, é tino. Mas é sorte, porque passam coisas que não dependem de uno e os comentários, la buena onda. Además, quero comentar que está aqui presente, déjame ver, Kathleen Santos. Kathleen Santos es una estudiante, Antonio, que te quiero presentar, que está muito interessada em nosso trabalho. A Kathleen está pensando como é isso, né, do ensino de português fora do Brasil. Ela virá aqui para Santiago, é uma estudante nossa brasileira que vai, né, fazer uma análise de como se dá o ensino do português pelos leitores ou pela diplomacia do Brasil. Então, assim, eu quero agradecer a presença da Kathleen, né, estudante também brasileira, que está iniciando seus trabalhos e que vai ter todo o nosso apoio, viu, Kathleen? O meu, do Antônio, dos leitores. E é isso, pessoal. Espero que a gente converse mais. Muito obrigada. Sim, sim. Bom, a Kathleen, bem-vinda aqui todas as quartas-feiras. Quando quiser aparecer, o link é sempre o mesmo, tá? Tá sempre bem-vinda. E muito obrigado, Mariani. Não sei se alguém mais quer comentar. Maria José, Ivana, não sei se tem mais
perguntas, comentários, inquietudes. Eu só queria agradecer as palavras da Mary e queria falar que eu me perdi no fuso horário. E Tranquilo. entrei um pouquinho depois, mas claramente volto na próxima quarta. Beleza. E também a gente envia para você a gravação depois, tá bom? Vamos tirar fotinho, faz um print aí, Antônio. Sim. Eu nunca sei fazer Abram esse suas print. câmeras, por favor. Tá, ok. Eu tiro o print aqui, pode deixar. Vamos lá. Dá um tchau aí. Vamos lá. Aí, opa. Aí, foi. Legal, pessoal. Ivana, eu conheci Ilhéus. E para mim, tomar o suco do cacau, a parte branca, para mim foi uma descoberta. E eu tive, assim, a oportunidade de visitar uma fazenda de cacau e visitar a plantação do cacau e a diversidade, né? Um formigueiro que estava no tronco da árvore, porque eu sou fascinada por formigas. E o ecossistema, né, do ambiente do cacau. Sim, é plantado na mata. Eu fiquei maravilhada. O suco do cacau é nosso desayuno aqui. Olha. Sempre tomamos, é uma coisa comum para nós. É uma maravilha. Eu descobri na fase adulta, né? Eu não conhecia, eu nem sabia que tinha essa parte. Eu achei uau, né? Que bom que eu conheci. Pessoal, eu vou deixar vocês, então, que eu vou dar uma outra aula. E assim, muito feliz. Maria José, de verdade, eu quero saber mais do que você falou, viu? Eu vou pedir o seu contato também para a gente saber dessa poesia aí, saber mais do que você disse aí, tá? Gente, muito obrigada. Gracias. Chao, Mariane. Les pido que se queden un minutito para quadrar uns horários. Kathleen, se quiser também, pode ficar também, à vontade. Justamente de calendário, ¿sí? Quisiera comentarles sobre el tema de calendario, ¿no? Entonces, próximo día miércoles nos vemos, podemos vernos en el horario normal, que sería de ley a las 6:30, ¿no? Si les parece bien. Entonces ahí, en este próximo miércoles, yo voy a trabajar con estos temas de la formación de la música popular brasileña desde la poesía de 30, ¿no? Es un tema que ya hemos trabajado en otras épocas, pero ya hace años que lo hemos hecho esto, entonces ahora con otras miradas también, más enfocado en la música y en una pieza teatral de Vinícius de Moraes, que es Orfeo de la Concepción, ¿no? Que ha ganado varios formatos también, entonces yo les comparto ahí en los próximos días más información sobre eso, ¿no? Y después, para la semana subsiguiente, sería 22 de abril y 24. O sea, ahí, podríamos reunirnos tanto el miércoles 22 con un investigador de Bahía, un amigo mío, que se llama Aldineto Miranda. Él va a hablar sobre algunos temas vinculados a las culturas afro-brasileñas también, ¿no? Entonces, con mi intervención en la próxima semana, voy a trabajar mucho en cómo la música brasileña abre muchas ventanas, ¿no? Cuando se nacionaliza el samba, ¿no? Cómo abre muchas ventanas para las culturas afro, ¿no? Y él viene el 22 y va a trabajar bastante con las afroidentidades contemporáneas, ¿no? Hoy día en Brasil, él vive en Bahía también. Y el día 24 también podemos reunirnos, si les parece bien, sería un adicional, ¿no? Con Janaína Santos, que trabaja con los guaraní en São Paulo, ¿no? Y va a trabajar temas de
cómo los guaraníes ven, por ejemplo, el arte, sobre todo, ¿no? Su producción artística, y también cómo miran temas de liderazgo también, dentro y fuera de su educación propia, ¿no? Y ella va a trabajar especialmente cómo es la vida en estas comunidades indígenas en una metrópoli como São Paulo, ¿no? Porque estas comunidades están ahí ubicadas justamente en la capital, São Paulo, ¿no? Entonces ella nos va a traer muchas imágenes interesantes de algunas zonas verdes que sobreviven a esta metrópoli tan salvaje que es São Paulo, ¿no? Entonces serían estos 3 encuentros que preceden al simposio, ¿no? Y ahí después sería, después de 24, ¿no? Entre los días, es esta semana última de abril, 27, 28, 29, 30 y 1 de mayo, no tendríamos encuentro, pero ustedes pueden acompañar por medio de la transmisión en línea el simposio de los profesores, ¿no? De América Latina que vamos a realizar en la Universidad Andina. O sea, para los que pueden, se pueden sumar en persona en Quito, ¿no? Los que no pueden estar en Quito en esta última semana de abril pueden acceder al simposio en línea, ¿no? Porque habrá transmisión de casi todas las actividades dentro de la universidad, ¿no? Entonces, apenas compartir un poco de calendario con ustedes y podemos irlo ajustando también después en el grupito. También para cerrar, yo quisiera comentarles algo, ¿no? Por ejemplo, Mariani usa samba en el femenino, ¿no? Yo conversando con una amiga que ya estuvo en este taller hace como 2 años, ¿no? Que es musicóloga, ¿no? Yo he heredado la opción de esta amiga, Juliana Pérez González, ¿no? Que es musicóloga, ¿no? Que utiliza el samba en el masculino, porque en Argentina hay un género musical que es la samba, con este femenino también, y que no tiene nada que ver con el samba de Brasil, ¿no? Así que yo he optado por utilizar el samba en el masculino, pero hay personas que utilizan la samba en el femenino, en castellano, ¿no? Entonces, unos dicen que está mal dicho, ¿no? La samba para referirse a Brasil, por el tema de que hay este género musical en Argentina. Ustedes pueden buscar, van a ver que es otra cosa, no tiene nada que ver con Brasil, ¿no? Y otros también miran como variación, ¿no? De la palabra. Entonces yo pienso que ahí van a encontrar estas dos como variaciones, ¿no? En el masculino y en el femenino. Yo he optado por utilizarlo en el masculino, me parece más preciso, ¿no? Para diferenciarlo de la samba argentina, ¿no? Y sobre esto también vamos a hablar un poco en el próximo encuentro. Y yo creo que mucho de esta alegría que fue exportada, ¿no? De Brasil, viene de este periodo de Vinícius de Moraes con Tom Jobim, con la bossa nova, ¿no? Y me parece que en esta época fue importante producir una imagen de un Brasil alegre también, ¿no? Porque fue insertar Brasil en un escenario mundial de cultura, ¿no? Hoy día tenemos autocrítica, ¿no? Que es siempre necesaria, ¿no? Hoy día, por ejemplo, se dice que Brasil está limitado a la cultura en el escenario internacional, ¿no? O sea, es como que el lugar de Brasil sería la cultura. Pero en los temas serios, por decir, ¿no? En las reuniones con tomas de decisiones políticas sobre el rumbo del mundo, por ejemplo, ahí Brasil no entra. O sea, estaría restringido a la cultura, ¿no? Entonces, hoy pensamos así, pero ahí vamos a debatir sobre este contexto en donde surge esta imagen de la alegría con Ari Barroso, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, entre otros, ¿no? Dorival Caymmi de Bahía, ¿no? Entonces,
esto será para el próximo encuentro, ¿no? No sé si tienen dudas, sugerencias, comentarios. Não, só um comentário. Já separei o que eu vou levar para Maria José e para Maricela. Um monte de folheto de cordel. Pronto, já sei que elas gostam. Qué lindo, gracias. Muy bien. Muy interesante, Ivana. Sí, gracias. No sé si puedes traer algo. Pienso que son estas cosas que nos hacen iguales, ¿no? Estas festividades y estas celebraciones, ¿no? De la poesía. Y la verdad es que sí me sorprendí, ¿no? Y me encanta que saber que hay en otros lugares y que me parece que sería un buen tema de investigación. Sí. O cordel, Maria José? Cordel? Investigar o cordel? Sí, literaturas de cordel. Ajá. Ajá, Sí, porque lindo. são ibéricas, não? São. Sim. Eu posso ler, então, 4 estrofezinhas de um cordel aqui, Antônio? Claro, claro. Eu vou ler para Maria José. Já vou pedir perdão na Maria José, por quê? Porque ela é uma excelente cantante e eu vou ler como se lê aqui no Nordeste, que não é lendo, é cantando. Mas eu não sei cantar, já peço desculpa. Nas feiras, nas ruas, né, os artistas que nós chamamos de cantadores de cordel ou né, contadores de cordel, eles normalmente leem cantando assim: o Brasil é uma nação que já tem dado homem forte, desde o nascente ao poente, também desde o sul ao norte, para cumprir seu mistério, tem também dado mulher que trouxe essa mesma sorte. Agora no nosso livro vamos abrir um espaço para falar de uma jovem que tinha os nervos de aço, com o valor de uma pepita. Ela é Maria Bonita, também a mulher cangaço. Ela nasceu e criou-se em um sítio que existia abaixo de Paulo Afonso, no estado da Bahia, linda como uma sereia, porém tinha em cada veia o sangue da valentia. Bravo! É um cordel que é sobre a Maria Bonita, a esposa do Lampião. Desculpe, Maria José, por favor. Não, muito lindo. Eu gostei também. Bom, muito legal. O Antônio estava pedindo que nós levássemos alguma coisa. Isso. Bom, obrigado, primeiramente, Ivana, por fazer a gente prestigiar um pouco de literatura de cordel, muito legal. Isso, Maricela, para quem puder estar em Quito, na semana do simpósio, na semana do dia 27, nós vamos construir um altar em homenagem às mulheres latino-americanas. Uma das homenageadas será a tia Ciata. Vamos a trabalhar com mais detalhes sobre a tia Ciata em minha intervenção na semana entrante, ¿no? El próximo miércoles. Y entonces, para los que puedan estar en Quito, ¿no? Estamos pidiendo que puedan aportar con alguna hojita, no sé, algo para el altar, ¿no? Algún tipo de objeto para el altar. Puede ser algo como un santito, algo escultural, puede ser un texto escrito, por ejemplo, el cordel, ¿no? Puede ser algo así como el cordel. Entonces, por esto yo le decía a Ivana cuando ella nos enseñaba el cordel, ¿no? Que también puede ser esto un tipo de aporte para la construcción, ¿no? del altar que se va a quedar ahí unos días en la universidad
como parte de nuestras actividades en el simposio, ¿no? Eso sería, ¿no? O sea, pueden traer lo que quieran, lo que puedan, ¿no? Nada obligatorio, ¿no? Si quieren traer, por ejemplo, ¿no? Si quieren traer una vela que es muy especial de la región de ustedes, por ejemplo, pueden traer, será interesante, muy bienvenido, ¿no? Lo que sea, un incienso típico de la zona de ustedes, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener algunos aqui, alguma tela, não? Algum tecido, não? Algum tipo de tecido também para o altar, né? Para forrar, né? Pode ser muito interessante também, né? É isso, essa era a ideia, Maricela. Obrigado por me fazer lembrar que eu já ia perder, já não ia falar, porque eu tinha esquecido. Obrigado, Maricela. Seria mais ou menos essa a ideia, né? Para a gente ir compondo o altar, né? Muito bem. ¿Para cuándo es esto? Será en la semana del 27 hasta el 30 de abril. Esto será en la Andina, ¿no? Será, empieza 27, termina el 30 de abril, la jornada de este simposio. Y si gustan, el 1 de mayo vamos al Cotopaxi. Ahí vamos en una van y ustedes también están invitadas a ir con nosotros al Cotopaxi, el 1 de mayo, ¿no? Y vamos de paseo el 1 de mayo. Entonces sería toda la semana, ¿no? Sí, todos bienvenidos. Eso, nomás, si tienen algún comentario más, alguna duda. Sería eso, gracias por estar también en este cambio de horarios, ¿no? No sé cuál horario es mejor para ustedes. Si es así más temprano es mejor o es mejor más empezando ahora, ¿no? Más o menos. No sé cuál les queda mejor. A mí sí, ahorita al archivo. Ah, ok. Sí, sí, te queda Sí, mejor. yo también prefiero a las 6:30. Ya, listo. Sí, para mí mejor también. Más tarde es mejor. Ya, Sí. ya, vamos cuadrando entonces. Ya. Eso, entonces, vamos conversando en el grupito y para el próximo miércoles entonces tenemos jornada doble en la próxima semana debido al simposio que viene después, ¿no? Eso, entonces, muchas gracias. Les envío un abrazo. Gracias, Que Antonio. estén muy bien. Gracias. Gracias, Ustedes. Otara. Adiós, gracias, un abrazo.